Bueno, pues como saben, los diputados y los senadores tienen algunos privilegios como consecuencia de serlo, aunque las legislaturas sean tan anómalas, tan cortas y tan extrañas como esta. Menos de 5 meses, lo que han estado los diputados y los senadores en las dos cámaras, ninguna ley aprobada, incapacidad para ponerse de acuerdo, no en vano vamos a volver a votar el próximo 26 de junio y, como decía, a pesar de lo cual, bueno, pues automáticamente se mantienen los privilegios de los que gozan diputados y senadores. Entre esos privilegios, a lo mejor no lo sabían, pero tienen derecho también a una indemnización económica por haber estado el tiempo correspondiente en las Cortes. Hoy hemos sabido, en las últimas horas hemos sabido quién ha cobrado esa indemnización, qué diputados han aceptado que tenían derecho a cobrar ese dinero y qué senadores no. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Enseguida nos vas a contar esa lista porque tiene letra pequeña que enseguida vamos a detallar, letra pequeña que tiene que ver bueno, pues con senadores que están por un carácter o por otro, senadores que continúan como consecuencia de estar en la Diputación Permanente, pero hoy Alberto Núñez Feijóo hablaba de este particular, expresaba sus dudas de que en una legislatura tan poco positiva como esta, ese derecho tenga que mantenerse, y sacaba pecho a la hora de decir quiénes habían renunciado a esa indemnización. Después de esa legislatura muy curta, a xente pide esa indemnización, é unha cuestión moi opinable. Moi opinable. O que sí creo, salvo que me equivoque, as excepcións de non pedir as indemnizacións, a maioría desas excepcións son senadores do Partido Popular. E salvo que me equivoque, todos os senadores de Podemos pediron esa indemnización. O cual, como é lógico, acredita realmente pois a nova política. A nova política é pois executar ao máximo todos os dereitos que entrega a condición de senador. E eu digo a todos, os de Podemos e os do PP, que é unha decisión moi opinable. Una decisión opinable, decir además que estamos hablando de una indemnización no menor, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra mucha gente, 8.345 euros que se suman al dinero que han ido recibiendo cada mes como consecuencia de su actividad parlamentaria. Pablo, ahora sí. Sí, ha sido la 11ª legislatura, la breve, menos de 5 meses, y 266 senadores son los que la han compuesto, si sumamos los que salían de las urnas el pasado 20 de diciembre, con los que, bueno, designan las diferentes comunidades autónomas. Se refería Feijóo a estas ayudas, a estas indemnizaciones que no tienen derecho a cobrar, es importante decirlo, aquellos que siguen cobrando de algún ministerio por estar en funciones, son los menos, pero tampoco los 71 integrantes de la comisión permanente, que siguen en nómina hasta que, bueno, se constituyan las Cortes, la nueva legislatura. Hablamos, por lo tanto, de 194 senadores que tienen derecho a percibir esta indemnización por despido, 8.345 euros. De ellos la han solicitado 181, han renunciado a ella, no la han pedido, por lo tanto, los 13 restantes. Nos preguntamos, en Galicia primero, si se han cobrado, si no se han cobrado, si se han pedido, si alguien ha renunciado a ella. Vamos a hacer las cuentas, empezando por el Partido Popular. Tiene 12 senadores por elección directa, más otros 2 por designación autonómica, un total de 14. 4 de ellos forman parte de esa Diputación Permanente que le excluye de las ayudas: Barreiro, Crespo, Leite y Paula Prado, presente aquí esta noche. Por lo tanto, no tienen derecho a cobrarla. De los 10 que podrían hacerlo, restamos 16. Menos 4 lo han pedido los 10, lo han pedido todos. Lío con los Vamos a sumar, ¿vale? Está Paula mirándome. Vale, 12 más 2, 14, ¿vale? Exactamente. De los 14, 4 no pueden pedirla, podrían pedirlo los 10 restantes, y los 10 la han solicitado. ¿Está claro? Está claro. O sea, los 10 que podían solicitarla, la la han pedido, solicitado. efectivamente. Los 4 que no la han pedido es porque no lo pueden hacer, porque están en la Diputación Permanente. Partido Socialista, ¿vale? Hay 2 senadores por elección directa, los que hemos votado el 20 de diciembre, y 1 por designación autonómica, Modesto Posi. Uno de ellos está en la Diputación Permanente, Ricardo Varela, si no me equivoco. Por lo tanto, de los 3 que tiene, solo 2 podrían cobrarla. Los 2, ¿vale?, que la han solicitado. Y nos queda en Marea, que es el otro grupo que tiene senadores, 2 en concreto, los 2 salidos de las urnas, no tiene ninguno por designación autonómica y tampoco ninguno en la Diputación Permanente. Los 2 que podían pedirla, la han pedido. Es decir, de los 14 senadores gallegos que tienen derecho a la indemnización, los 14 han solicitado la misma. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Cuál es esa lista de 13 de la que hablábamos al principio? Bueno, es
esta escueta. Por tanto, solamente un senador del Partido Socialista, una senadora por Salamanca, una por Esquerra Republicana, por Tarragona, Tomás Marcos de Ciudadanos, que está en el grupo mixto por Madrid, y 10 senadores del Partido Popular, que es el mayoritario en la Cámara, tiene mayoría absoluta. Bueno, pues estas son las cuentas exactas, porque había que explicar detalles, como decía yo antes, había letra pequeña, escuchábamos a Feijóo, Paula, decir que es opinable, que se pueda, que derecho hay, porque está previsto en la normativa, pero que, bueno, no parece que sea muy bonito que una legislatura de menos de 5 meses, sin haber tramitado ningún proyecto de ley, con una cierta incapacidad para generar mayorías que permitieran llegar a acuerdos de gobierno, bueno, pues se cobre esa indemnización. ¿Tú qué piensas? Bueno, vamos a ver, nos en Galicia, en concreto, había tamén esa posibilidade de cobrar esa indemnización no período entre legislaturas. No ano 9, cando entramos no goberno, ca presidencia, baixa presidencia do Parlamento de Pilar Rojo, esa posibilidade eliminouse. De feito, no ano 2012 foi a primeira vez que os diputados autonómicos que non estábamos na Diputación Permanente e que todavía tampouco estábamos nese trámite, non podíamos pedir esa indemnización. Quero dicir que eso foi o que fixemos nós en Galicia, non? É certo que di o presidente, el di que é opinable porque, lóxicamente, nós, despois dunha legislatura o uso de 4 anos, pois en Galicia suprimiuse esa indemnización baixo o goberno do Partido Popular, e, bueno, neste sentido creo que o presidente Feijóo dixo que era opinable porque baixo o seu mandato, pois aquí en Galicia eliminouse. Carlos, ti como ves? Vamos a ver, eu creo que hai dúas cousas. Primeiro, Feijóo debería lembrar antes de falar que o Partido Popular ten maioría absoluta no Senado, por tanto terá maioría absoluta na mesa do Senado, e se establece unha indemnización por esa cuantía porque o Partido Popular, que ten maioría na mesa, así o decide. Entón, eu creo que aquí o que non vale é escoller, non? Ser policía e ladrón ao mesmo tempo. Eu creo que Feijóo, nese sentido, debería ser algo máis coherente. Segundo, escoitando a Feijóo, dá a impresión de que el vincula o dereito a cobrar esa indemnización ou a cuantía de indemnización a productividade, en certo modo. Non fixeron nada, entón el non debería cobrar, debería devolver o salario, vamos, debería pagar a todos os galegos todos os meses, porque se por productividade xa vemos, non? A cantidade de desempregados, a desigualdade, os problemas, xa non falemos da xente, verdade, afectados pola hepatite C, que precisamente por esa grande productividade de Feijóo, pois ni siquiera yo poden reclamar neste momento. Entón, eu, francamente, este tipo de intervencións oportunistas de Feijóo, eu creo que mellor non falar delas. Despois, a ver, eu creo que hai dúas cousas. Unha, os deputados, deputadas e os senadores non teñen dereito a paro. Por tanto, eu creo que aquí o que non se debe poñer en cuestión é se hai, logo poderemos discutir quen, por exemplo, quen non teña un posto de traballo, quen non se poide incorporar inmediatamente ao seu posto de traballo, pois, por exemplo, os funcionarios non é o caso, podense incorporar, verdade, o día seguinte, etc., debería contemplarse unha solución. E máis, eu xa o dixen aquí algunha vez, o movimento cartista, non? No Reino Unido, cando os partidos obreiros no século XIX chegan aos parlamentos, verdade, a primeira, unha das primeiras reivindicacións unida á extensión do sufraxio era que o posto de parlamentario fose retribuído, porque senón só determinadas clases sociais podían exercelo. Outra cousa é que falemos das cantidades, claro. Eu creo que diso do que debemos falar, pero volvo a repetir, esa cantidade que podería ser moito menor, quen a fixa é o Partido Popular, porque quen ten maioría na mesa do Senado. Vamos a ver, pero hai acordo por todos os grupos, Carlos. Eu non sei se hai acordo, perdón, eu non sei porque eu non estou no Senado, quero decir, pero o Partido Popular non sei se houve acordo ou non, entón mal polo resto dos grupos tamén, pero en todo caso o Partido Popular ten unha maioría absoluta na mesa, e se lle parece excesiva. Eu creo que a botaría a culpa desto, o Partido Popular, cando un acordo de mesa na que participan todas, ninguna forza política dixo non vou a hacer, perfecto, todas as forzas políticas, todos os senadores de todas as forzas políticas pediron, non? Acaba de quedar claro no vídeo. Pois non sei se que a pediron, a ver, eu non sei, podemos cuestionar se é ético ou non é ético, pero botaría a culpa ao Partido Popular. ou é que yo pagan e logo tes que renunciar expresamente. Non, tes que pedirlo expresamente, tes 10 días para pedirlo. Eu o que digo é quen tiña a posibilidade de decidir ou de non decidir e de fixar unha cuantía outra porque ten maioría na mesa é o Partido Popular.
Entón, Pero ten razón, pero Pablo, eso- no sentido, si ti estás moi en Pois desacordo mal, con eso, con renunciar a eso, quiero pois decir, perfectamente, pero ao final, mal, se o pode, se perfecta- mal critica, por pero todos, se acepta o privilexio, pois, ¿no? bueno, eu xa digo, eu a Igual mí que se non me gusta de criticaron privilexio outras polo que dicía Bueno, antes. quero decir, vamos, Que o se privilexio estenda da como se cantidade, fixo, o claro, privilexio da que se cantidade. estenda o dereito a paro, o dereito á cobertura por desemprego, como se fixo no ámbito local, tamén, Sí. non? Para os membros das Cortes Xerais e para parlamentarios, eu creo que iso sería o lóxico, verdade? E seguro que así habería de subir o importe da cobertura por desemprego cando se cobre, cando a cobrasen. Agora, que exista esa cobertura por unha vía ou por outra, a mí pareceme ben, o que me parece excesivo é a La cantidade. cantidad. Bueno, Pablo, ¿tú crees que la gente lo entiende? Yo estás dando una explicación que tiene que ver también con quién puede acceder a la política, porque si finalmente solamente pueden acceder los que no dependen del sueldo que se les cobra por su actividad, pues tendríamos un problema. Pero yo tengo la sensación de que estas son las cosas que la gente tampoco acaba de entender. Cuando estamos hablando de una legislatura con unas características tan especiales como esta, ¿no, Pablo? Vamos a ver, yo en primer lugar lo que la gente muchas veces no entiende es la propia existencia del Senado, ¿no? ¿Qué hace el Senado? ¿Cuáles son las funciones del Senado? Las funciones reales. Yo ya sé que hay senadores que si quieren trabajan, otros trabajan menos, pero bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, en España tenemos, se decía ahora, 266 senadores, ¿no? El Senado alemán, que es un modelo, digamos, de institución de segunda cámara que funciona, o se cita como ejemplo de Senado que funciona, pues debe andar por los 70-80 senadores. Es la tercera parte de senadores los que tienen en Alemania, con aproximadamente el doble de población, ¿no? Y encima el Senado alemán funciona. En España sabemos que el Senado, sus funciones son las que son y frecuentemente las reformas que se hacen en el Senado, la introducción de enmiendas en los textos legislativos, pues son pocas y flojitas, ¿no? Por tanto, en primer lugar, la gente no entiende la propia existencia del Senado. En segundo lugar, se produce una situación de este tipo. Lo que me llama también la atención es que los adalides de la nueva política, creo, si no me equivoco, y por lo que he entendido, ninguno de Podemos renunció a ese complemento, Y ¿no? uno de Ciudadanos. Y uno de Ciudadanos. Bueno, pero los de Podemos parece muy significativo, ¿no? Si estamos criticando determinadas cosas y llegamos y ya nos incorporamos a este tipo de rutinas, pues muy mal. Y luego también hay otra cosa, los sueldos de los senadores, en fin, los senadores están muy bien pagados y por tanto este tipo de complementos, bueno, pues a lo mejor habría que pensar en su eliminación, ¿no? En todo caso, si el Senado funcionase, yo soy partidario de que a los políticos se les pague razonablemente bien. Si el Senado tuviese una utilidad y no tuviéramos la crisis feroz y galopante que tenemos, bueno, pues se podría plantear que estuvieran mejor pagados todavía. Rubén, advierte Pablo sobre el hecho de que ningún senador de Podemos renunciara a la Bueno, indemnización. últimamente teño que defender a Podemos sempre. Bueno, Debe pues, ser por o logotipo este que fixemos do corazón. Debe de ser que- porque de xuntos as Bueno, eleccións. pero independentemente, sí que é certo que son organizacións diferentes, incluso na cuestión do Senado. En primeiro lugar, estaría ben facer un exercicio que eu, hoxe por tempo, non poiden de saber quen son os que din que renuncian. Porque unha cousa é que estamos detectando que hai moitos que se teso outro salario institucional, por exemplo. No, pero esto están excluídos xa. Sí, pero hai xente que parece ser que está dicindo no, yo A renuncié. conta que fixo Pablo xa están porque excluídos, o sea, contan os que teñen dereito, Claro, xa están excluídos porque os hai que non moitos teñen deles que dereito. sí que sistemáticamente falaban desa renuncia e ao final é que tiñan salarios de concelleiros nos seus concellos, que, por exemplo, para Podemos sería incompatible ou para a Esquerda Unida sería incompatible compatibilizar dos cargos institucionais, no Partido Popular se pode, é unha cuestión interna do que vexa partido. no Senado, mira, podes consultar un boletín do Senado donde se ven todas as compatibilidades Exacto. que pediron os senadores e os de Izquierda Unida, Exacto. Podemos Bueno, e demais. aí hai unha todos cuestión. pediron a compatibilidade, todos queren ter Pero todos os aí cargos vamos, e iso é aí interesante vamos que ao o mellor debate, consultedes ao debate. ese boletín, Ao porque está publicado. non existir E que a mí falades moito, pero logo a da verdade... unha retribución en forma de cotización social e dereito ao desemprego, eu poño caso o que coñezo directamente a nosa senadora Vane, no momento que sae senadora, eu teño que plantexarlle que vai a facer co seu traballo, porque é incompatible un traballo de autónoma, unha pequena empresa autónoma, que ela é a única traballadora, é ela autónoma en sí, e ten que deixar a súa Pero, actividade. pero vamos a ver, É dicir, canto cobra un senador? No, pero nós temos a limitación, por exemplo, a carta financiera, se falaba dos senadores de Podemos, a carta financiera dos senadores de Podemos limita a 3 veces o salario mínimo interprofesional o que les poden cobrar. Bueno, O pero resto vai para partido. vai vai para a súa organización. Pero vai para a organización. Pero É cando que se está isto poñendo de- enriba da isto de mesa broma que hai un tamén. senador que se ingresa 8.000 ou 5.000 euros ao mes, non é así. Bueno, pero que é Non unha decisión así. interna do No, no, partido. claro, Non é así, unha ingresar decisión ou se ingresa, interna. cousa Claro, distinta outra para onde cousa son vayan. as cartas E que financieras pasa, que é que os obligado cartos son cumprimento para o- entre as para o organizacións. Por senador lo tanto, ou para o partido? a xente que non xenera un dereito a desemprego, pois xenera un dereito a retribución polo menos
entendemos ata que é capaz ou o tempo que limite ou esa persoa atopa un traballo ou se reincorpora ao seu traballo se é un caso dunha excedencia, que tamén os hai xente que pide excedencias no seu traballo e que, dende logo, ti plantes unha excedencia a un ano ou a 4 anos, que era, pois, eu que sei, Mitchell, que é senador por Vigo, pois plantesería unha excedencia a 4 anos, non lle podes decir a túa empresa que volves en mes e medio. Pero como repetides listas, supoño que todos van a Sí, aparecer no Senado outra vez dentro de pero o Senado é bastante máis de un difícil, mes. o Senado máis difícil é lucubrar se realmente se repiten novos senadores, porque é unha lista un pouco máis aberta e a votación é diferente. En todo caso, o que será discutible son os importes, e os importes se discuten, obviamente, entendo que na mesa, e se discuten no orzamento do Senado, que estaríamos dispostos calqueira persoa a modificar cando o Partido Popular, que ten maioría, os importes son dúas mensualidades, que son os 2 meses que hai entre que se disolven as Cortes e hai novas eleccións. Que eso, efectivamente, se pode discutir na mesa e nos órganos demais, pero o que eu digo é que a min o que me sorprende é que todas as organizacións políticas ahora se rasgan as vestiduras, pero ninguén o criticou anteriormente. Ninguén renunciou a ela a hora que hai que cobrala. Agora, falades de que vos cobrades 2 ou 3 veces o salario mínimo interprofesional, pero que non. Os senadores de Podemos cobran o mismo que os senadores do PP e que os senadores do PSOE. Porque a onde van os cartos, a onde van os cartos, eu creo que ao cidadán da P dá igual como saber cando un senador de Esquerda Unida se vai a situación de patrimonio personal e se ten a porta xiratoria para unha empresa privada ou os senadores do Partido Popular. Que un traballador pode estar no Senado, como nesta legislatura, debería de ser un orgullo para este país. Que un tornero fresador, que unha persoa que é un traballador, por exemplo, dun sector industrial, sexa senador. Pero vamos a ver, eu creo que tanto orgullo... durante moitos anos ese tipo de perfil. Pero no Senado, os perfiles no Senado precisamente non eran eses. Os perfiles no Senado sempre eran o retorno dunha longa vida política, casi como unha prebenda dos partidos. Que nesta legislatura, as senadores que saien do Senado e que se vayan á oficina de emprego e que incluso moitos deles non teñan anos cotizados para recibir unha prestación, debería ser un orgullo do país. Déjame que hable precisamente de esto, de la oficina de empleo, porque quería simplemente comentar... A ver, por favor, un momento nada máis. Bárcenas foi senador. Eu no 12, os 2 meses, mira, eu teño unha excedencia na administración local. Eu no 12, cando acabou a legislatura, por non incorporarme, porque había un problema de que no ano 12 aos concellos non se lles permitía volver a contratar xente para evitar que se perdera a praza da que eu estaba, que me estaban sustituindo a min nos concellos nos que estaban, e non eran do PP, non eran do PP. Non vou a contar aquí a intrahistoria, pero eu paguei 2 meses a miña cotización para seguir de alta na Seguridade Social, por non incorporarme os meus puestos que eu teño dereito. Quero dicir que hai de todo. A min que veñan aquí ahora que os torneros, os fresadores, oiga, no PP tamén hai xente que se sacrifica. Pero é tan fácil como coller as declaracións de patrimonio. A ver, venga, déjame porque quería detenerme hoy en una cifra con cierta carga simbólica. Estábamos hablando antes de las oficinas de empleo y hoy hemos sabido precisamente el dato oficial del número de parados registrados en este momento en las oficinas del antiguo INEM. Y la cifra es la siguiente: bajó en mayo de los 4 millones de desempleados por primera vez desde agosto del año 2010, después de experimentar un descenso de 119.000 personas respecto al mes anterior, lo que significa en el conjunto del Estado una reducción de casi el 3%. Esa es la línea histórica que estamos compartiendo con ustedes entre el año 2010 y el año 2016, el que nos encontramos. Por primera vez el paro baja de los 4 millones de parados. Estamos hablando, como decía, del paro registrado y no de la EPA. Hoy ha habido, lógicamente, interpretaciones de esta cifra. Vamos a escuchar primero al presidente del Gobierno en funciones, a Mariano Rajoy, y a su ministro de Economía. Es el mejor mes de mayo de la historia de España, puesto que el paro ha bajado en 119.768 personas. Y además hay muchos más contratos indefinidos. Este también es un dato muy positivo. El peso del contrato temporal es excesivo en nuestro país y se tiene que reducir. Tiene que ver con que los contratos temporales todavía no están suficientemente penalizados en relación con los contratos indefinidos. Bueno, han escuchado, creo que bien, tanto al presidente del Gobierno en funciones como al ministro de Economía en funciones, vender el mensaje de que el Gobierno quiere más contratos indefinidos, que ese es el objetivo de futuro del Partido Popular. No parece pensar lo mismo todo el mundo dentro del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz, escuchen lo que ha dicho hoy de los contratos indefinidos. Cuando hablamos de empleo de calidad, que estamos de acuerdo, identificamos empleo de calidad con contratación indefinida, es verdad que nos vamos a tener que ir acostumbrando, para bien o para mal, como algunos han señalado ya, que eso forma un poco parte de la historia.
Bueno, pues para el ministro del Interior los contratos indefinidos forman ya parte de la historia. Traslado el dato a la mesa y os pido cierta concreción. Empiezo por ti, Paula. No, bueno, yo no creo que dijera, yo no interpreté que dijera que los contratos indefinidos formaban parte de la historia. Yo creo que se refería a que creer que la calidad en el empleo es un contrato indefinido, porque hoy te pueden despedir con un contrato indefinido como con un contrato temporal. Lo que quiso decir es que, como dijo otro, que se estaba refiriendo, por cierto, al presidente de los empresarios, los contratos indefinidos forman parte de la historia, van a formar parte de la historia. Bueno, lo que es cierto es que hoy en España el 75% de los contratos son indefinidos. Pero no me lo digas a mí, díselo al ministro. Pero, no, pero quiero decir que, vamos a ver, el 75% de los contratos en España son indefinidos. A mí lo que me sorprende es que un día como hoy, que tenemos un dato positivo en desempleo, que llevamos muchos años luchando con esta crisis terrible que nos llevó a todos, a mucha gente por delante, sus casas, sus ahorros, su patrimonio, y cuando empezamos a ver un poco la luz, pues parece que algunos, solo por hacer política y solo por criticar al Partido Popular y solo por desgastar al Partido Popular, dicen, no, esto no son datos buenos. Oiga, a ver, ¿se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar, pero hombre, a mí eso de que cuanto peor, mejor, pues no. Yo quiero que a mi país le vaya bien y yo quiero que crezcamos y que haya empleo, que cuanto más de más calidad sea el empleo, muchísimo mejor. Pero a mí el criticar por criticar, un día como hoy, que me parece que es un dato positivo, el que hayamos bajado después de tantos años de los 4 millones de parados, pues oiga, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Ahora, ¿se puede interpretar al revés y se puede decir que no y que no sé qué? Pues sí, pero bueno, allá cada uno con la responsabilidad que tiene, ¿no? Pablo, ¿hay algo que poner en valor, en positivo, de lo que está haciendo el Partido Popular en la política de empleo? Como consecuencia de esta cifra, quiero decir. Difícil pregunta. Vamos a ver, yo lo que creo es que el empleo está mejorando en los últimos tiempos de forma ligera. Creo que tenemos todavía más de un 20% de paro, lo cual triplica la media de la OCDE y es un auténtico disparate. O sea, un país con un 20% de paro es un país que tiene un problema gravísimo, ¿no? Y creo que ayer, o antes de ayer, el presidente Rajoy, en declaraciones, si no recuerdo mal, era La Voz, el titular era que habíamos salido de la crisis sin quedarse nadie por el camino, ¿no? No entiendo, sinceramente, que un presidente de gobierno pueda decir que se ha salido de la crisis con un 20% de paro, que insisto en que triplica la media de la OCDE y la de nuestros vecinos. Por poner un ejemplo, Portugal, que es un país que ha sufrido también en sus carnes la crisis, que forma parte, que fue rescatado, pues debe tener un 13, debe andar por el entorno del 13% de paro, ¿no? Uno de los países fuertemente afectados, ¿no? Yo que también quiero hacer un recuerdo sentido por toda la gente que está fuera de este país, ¿no? Porque yo hace poco discutía con una persona del entorno del Partido Popular que decía que, bueno, que esto iba tan bien. Yo le recordaba que hay muchísima gente que ha tenido que emigrar de este país, por cierto, gente que le gustaría volver a este país, pero no vuelve porque no hay empleo y porque fuera han conseguido empleo. Muchos, también por cierto, no consiguen encontrar empleo y acaban volviendo porque no consiguen encontrar empleo. Pero hay un dato muy significativo, es un dato técnico, no es un dato tan opinable, ¿no? Creo que era la Fundación BBVA, hizo un estudio hace unos meses en el cual decía que la tasa de paro estructural, es la tasa a la que tiende la economía, digamos, era del 18%. Un 18% de tasa de paro estructural en un país, lo que indica es que la economía está tan gripada y su estructura económica está tan mal y tan tocada, pues que está muy mal. Déjame comentar solamente, hoy, coincidiendo con el conocimiento de este dato, Cáritas ha hecho un nuevo informe insistiendo una vez más en las desigualdades terribles que se han instalado en la sociedad española como consecuencia de la crisis económica, una organización que en principio no sospechosa de ser muy bolchevique, y Comisiones Obreras hoy también ha introducido un dato más: la tasa de cobertura por desempleo está en su mínimo histórico. En cualquier caso, insisto en esa cifra de los 4 millones de parados. Carlos, ¿algo que computar en el haber del Partido Popular? Bueno, vamos a ver, o haber do Partido Popular, dúas cousas. Primeiro, en Galiza hai unha dinámica diferente do resto do Estado. Xa sabemos que como se comportou para o rexistrado en relación coa EPA, non? Segundo, así como no resto do Estado, sabemos que a maioría do emprego que se creou é emprego temporal, emprego estacional e contratos precarios, así que digo, como no resto do Estado hai máis cotizantes que menos parados, é dicir, se disminuiu o paro, creo que en 20.000 persoas, máis, non? Pero o número de cotizantes subiu por riba desa cifra, en Galiza non. En Galiza reduciuse o paro en 4.000 persoas, é dicir, hai menos 4.000 desempregados, aproximadamente menos apuntados nas oficinas do emprego, e, sen embargo, o número de cotizantes aumentou en 2.000 persoas. Iso que quere decir?
que desas 2.000 persoas, moitas xa non teñen ninguna cobertura, por tanto, xa non se apuntan, moitas outras, sobre todo xente nova, marcha, vai fora a buscar o emprego que aquí o Partido Popular lle nega, pero que logo, ademais, que tipo de emprego se está creando? A min gustaríame saber non como disminuiu o paro, senón cantos empregados hai, cantas persoas ocupadas hai, e cal é, dentro do que se chama renta nacional, que parte vai a salarios e que parte vai, verdade, a tal. O número de horas traballadas tamén sería moi interesante, porque o fenómeno que temos, e o decía un economista galego que, bueno, unha entrevista na Voz de Galicia, non, que está na Universidade de Miami traballando nisto, decía, claro, que estamos agora xa en Europa, aquí xa temos desde hai anos, o fenómeno dos traballadores pobres, dos working poor, como lle chaman nos Estados Unidos. Ti tes un traballo e en contra do que di esa Constitución que o Partido Popular tantas veces esquece, o salario que cobras non chega para levar unha vida. A cuestión, Carlos, é que ti mates que se podían ter feito as cousas de outro xeito, chegando hai 4 anos ao goberno, digo. Bueno, desde antes, porque, a ver... No, pero claro, trato de... Xa sei que é complicado o exercicio que che pido, que te metas na mente do Partido Popular, pero quero dicir, se ti colles España hai 4 anos, había formas de facer diferentes das que fixo o PP? A que se debe fundamentalmente que levemos 2 anos no que o emprego crece e, ademais, no que estamos vendo tamén que o PIB no conxunto do Estado está crecendo, en Galiza tamén ten un comportamento en parte diferente, por riba da media europea. Ese crecemento do PIB por riba da media europea máis ou menos é dun punto, non? Dun punto porcentual, que se corresponde casi coa desviación do déficit. Que curioso. O cal quere decir que cando se aposta polo investimento público, cando se aposta polo emprego público, é dicir, este ano xusto é cando se elimina a tasa de reposición, crece o emprego e iso se traduce nun mellor comportamento do PIB. Rubén, está sendo así. É evidente que os perfiles do emprego cregado basicamente é o tan sinxelo como un emprego que se destrúe e os 4 empregos subsidiarios que se xeneran, sobre todo en sectores industriais e en sectores como que teñen que ver incluso donde cada vez hai menos regulación sobre estas cuestións. As categorías de entrada, xa falei moitas veces de como se está introducindo esa diferenciación das categorías de entrada en prácticamente todos os convenios que se están firmando, pero hai unha cuestión que é perigosísima. Outro día nun observatorio sindical de Comisións Obreiras hai un informe que se está traballando sobre o desemprego juvenil neste país que sigue sendo máis do 50%, co cal temos un problema que sumado ao desemprego de maiores de 45 anos, que xa non é desemprego. Maiores de 45, 50 anos, a xente moitas veces xa nin é demandante de emprego e moita xente se desalenta incluso no rexistro. Dese 54% de desemprego juvenil, hai moita xente que se incorporaba, ou en teoría se ia aos centros educativos para incorporarse ao mercado laboral no ano 2008, na contorna dos primeiros anos da crise, e entre o ano 2008 e o ano 2016 nunca tiveron unha opción de emprego. O sea, temos xente que entre o ano 2008 e o ano 2016, que serían anos de inserción laboral nos primeiros anos, nunca tiveron unha opción de emprego, cero, dentro dos mozos e mozas. Eso destroza non só o futuro dunha persoa, senón unha realidad. Lo peor de la crisis se vivió entre el año 2007 y 2010. En el 2010 estuvimos al borde de un rescate. Cuando entra el Partido Popular en el año 2011, en el año 2011, cuando entra el Partido Popular, estábamos al borde de un rescate. La mayoría de la gente que se fue de este país buscando trabajo se va entre el año 2007 y 2010. Mira los datos porque eso es fundamental. Entre el 2007 y 2010 es la mayor salida de jóvenes de España buscando trabajo fuera porque aquí era terrible. Se destruían 500.000 puestos de trabajo al año. Hoy se está creando a una media de 500.000 puestos de trabajo al año. Entonces, que me venga ahora Aymerich a dar las recetas de cómo se hacen las cosas cuando el Bloque Nacionalista Gallego apoyó durante 5 años consecutivos los presupuestos de Zapatero que nos llevaron al desastre absoluto cuando se negaba la crisis y cuando las recetas económicas eran apoyadas por el Bloque Nacionalista Gallego en Madrid, resulta sorprendente. Fueron votadas a favor polo Partido Popular. Resulta sorprendente, pero el presupuesto es la política en cifras, Carlos, tú lo sabes. Y vosotros en Madrid apoyasteis todos los presupuestos de Zapatero en la época de la crisis, cuando el Partido Socialista... O que se refería a Galiza, pero mira, a reforma laboral do Partido Socialista... A reforma laboral do Partido Socialista foi votada a favor polo Partido Popular. 500.000 puestos de trabajo se destruían en el 7, en el 8, en el 9, en el 10 y en el 11. Y qué casualidad que ahora que gobierna el Partido Popular
y gracias al esfuerzo de muchísima gente Estou y de gracias acordo, a las políticas del estou Partido de Popular acordo, se está creando empleo. Vémolo en Y es Ourense, en que os cierto, familiares y es- dos militantes bueno, e dos altos puedes cargos do derivarlo. Partido Popular Bueno, teñen Carlos, emprego. bueno, Que iso é certo. está bien, hombre, A ver, que lo dejadme- derives. dejadme Cuando no hay si quería- argumentos, pues No, se no, recurre a eu- eso. Está bien, eu o que hombre, che estou está bien que dicindo, Paula, recurras a é que eso. non podes decir Pero bueno, iso, é que estoy non podes diciendo decir porque eso es una iso. realidad. Es una O realidad. desemprego Los datos no son incrementouse. opinables. Los datos son O emprego lo que son. reduciuse, o número de horas traballadas legais reduciuse, as Es reais evidente- non, es pero non evidente se que el pagan. desempleo se está O número de reduciendo. migración aumentou e ademais o número de pobres e a tasa de pobreza incrementouse. Entón, ti podes vestilo como no, queiras. yo no lo Podes visto vestilo como quiera. queiras. Es Esta cierto é a que hay mucha realidade. gente que lo está pasando E si mal, entendes, pero se decir ti que la entendes culpa que es un del PP traballo cuando é el PP lo hizo, Claro. lo que hizo fue a sacar reforma este laboral país foi de la desarmar crisis. directamente os Bueno, traballadores diante dos empresarios. Pues mira, se ti entendes que traballo é traballar 4 horas legais, que logo son 8, e cobrar 400 Pero euros... eso no es culpa del PP, Carlos. Ah, non. Eso por desgracia. A reforma non a fixo eso por Fátima Báñez, desgracia. non? Que- No, pero trabajar 4 horas y que te paguen 4 horas y trabajar 8, eso es que hay un empresario o empresaria explotador. E hai unha inspección que de traballo que sí, non también. está dotada No, no, e a- pero es e que a eso que por non se lle desgracia di pasó, que fa- eso por desgracia pasó por siempre. favor, por Gobernando el favor. PP, el Bueno, PSOE, A ver, el dejadme que Bloque, el avancemos un poco bipartito. porque del Quiero paro decir, vamos eso a seguir no es culpa del hablando, PP. por desgracia, porque seguimos en las cifras que seguimos, pero quería meterme un poco en esta campaña electoral en la que estamos a punto de introducirnos. Los partidos políticos van poniendo las armas encima de la mesa y en las últimas horas hemos conocido un trabajo audiovisual firmado por un director de cine de referencia, Fernando León de Aranoa, bueno, autor de grandísimas películas que seguro que muchos de ustedes han visto y que es el autor de una especie de película que ha sido estrenada en las últimas horas sobre Podemos. Es León de Aranoa el que le propone a Pablo Iglesias grabar todo el proceso de construcción de Podemos en los últimos meses. Acaba de ser estrenada, como decíamos, en las últimas horas y este es el tráiler. Pues lo primero es una aclaración. Yo llevo un micrófono y ahí hay otro micrófono y nos están grabando. He's a very important Spanish director and they are doing a film about us. Ahora, el grupo de Fernando León que están haciendo un documental, no se puede grabar aquí nada, ¿eh? Haciendo amigos, manzana. Initially it was a great idea. They want to film a documentary about you. We said, okay, that's great. But the documentary is 1 year, so they are with us every day. They are good games, but sometimes they want to kill. Esto no lo podemos sacar. Esto me lo preguntasteis el otro día. Han podido entrar donde no ha entrado nadie. Dejadnos solos un poco, porfa. Que no les aguanto, o sea, no puedo más. Parece que es como voy al baño. Bueno, si seguís aquí me psicoanalizo. Más allá del cinturón de Orión. Si vieras lo que tiene esta gente ahí en un cajón guardado. Esta imagen de los políticos que, venga, vienes a mi casa, te enseño el perro, la familia, no sé qué, pero que es como muy impostado, en este caso han visto todo. Bueno, política manual de instrucciones, ese trabajo de Fernando León de Aranoa nos llamaba la atención porque en este tráiler se desvela que había momentos en los que Pablo Iglesias reclamaba intimidad, reclamaba que algunas reuniones se realizaran a puerta cerrada, que algunas cosas no podían ser compartidas con el equipo de grabación del director y nos hemos acordado en Vía V, que saben que somos así de rabudos, de aquellas proclamaciones que durante meses hemos escuchado por parte de Pablo Iglesias diciendo que todo el proceso político tenía que realizarse con luz y taquígrafos. Pues por desgracia para mi vida privada es bastante público donde estoy siempre. Y yo creo que hay que acabar con una cosa que ya decía el presidente Wilson después de la Primera Guerra Mundial, con el secretismo a la hora de hacer política, con las reuniones en los reservados de los restaurantes, con las reuniones en despachos en los que parece que decisiones fundamentales se toman al margen de los ciudadanos. A nosotros nos decían, ¿por qué habéis hecho unas primarias abiertas en las que cualquiera puede votar y en las que cualquiera puede participar? Porque no tenemos nada que ocultar. Si aspiramos a ser presidente y vicepresidente de un nuevo gobierno, los ciudadanos se merecen vernos dialogar. Estoy convencido de que Pedro Sánchez estará encantado de que dialoguemos cordial y constructivamente, sin preguntas pactadas frente a los ciudadanos. Pido desde aquí a los medios de comunicación
que den las facilidades para que este diálogo de gobierno se produzca desde la máxima transparencia. En esta época, el diálogo debe ser transparente. Bueno, en aquella época poco menos que se reclamaba que las cámaras estuvieran durante las negociaciones. Hablamos en esta mesa de esas peticiones que nos parecían, no sé, una apelación superlativa a algo que ya todos comprendemos que no puede ser. En ese tráiler quedaba de manifiesto que el propio Pablo Iglesias, la propia estructura del partido, reclamaba en algunos momentos intimidad, no ser grabados por una persona ajena al proceso, vamos a decir. Os voy a preguntar después por todo, pero quería compartir con ustedes también el logo que hoy ha presentado Unidos Podemos. Como saben, es la nueva marca electoral de Izquierda Unida y de Podemos. Este es el logo, Unidos Podemos, con ese corazón en la O de Unidos y ese eslogan, la sonrisa de un país. Este es el logo que se está utilizando desde hace unas horas, pero no es exactamente igual en función de qué parte de la coalición lo utilice. Hay en este caso una referencia muy explícita a Podemos, al logo que está utilizando Podemos, al color de Podemos, a la grafía de Podemos, y vamos a ver ahora el logo que estrictamente se está utilizando la parte de Podemos de Unidos Podemos. Como vemos, se mantiene el color violeta y ese corazón que es el que significa de una forma más evidente el logo. ¿Qué está sucediendo en Izquierda Unida? Vamos a recordar primero cómo era el logo viejo de Izquierda Unida. Enseguida nos lo va a poner Jorge, nuestro realizador. Este es el logo viejo de Izquierda Unida y esta es la versión que desde Izquierda Unida se está utilizando del logo que hoy ha presentado Podemos. Como veis, hay unas pequeñas referencias al rojo, que era el color del que partía Izquierda Unida. Yo no sé qué os parece, yo no sé si esto es un apaño que se ha hecho por parte de algunos para no que resultara tan evidente que estáis en manos de Podemos o existen dos versiones del... No, existen dúas versións, existen dúas campañas diferenciadas no gráfico. Izquierda Unida non se presentou como Izquierda Unida ás anteriores eleccións, senón que fomos como Unidade Popular e a maiores. Isto é unha coalición de moitas partes, nos decíamos que as nosas siglas, a cuestión non era de siglas, de integrar ou non as nosas siglas nun logo, que era unha cuestión moito máis de fondo, e debates políticos que, por certo, levaron moito tempo. Dentro de Unidos non queremos estar só Izquierda Unida, queremos estar Bacharre en Navarra, Clieas, moitísimos partidos, incluso ECO, que tamén está na coalición, que nos sentimos representados polo concepto de Unidos. Ese é o debate, non é a cuestión de siglas que efectivamente no logo electoral, na papeleta, sí que aparecerían así. Déjame avanzar un poco porque, como veíamos, la frase, el eslogan que se propone es la sonrisa de un país, esa apelación al buen rollo que también ha estado en el ADN del marketing político de Podemos, porque recordemos, es una pequeñísima recopilación todas las apelaciones al amor que han partido de la boca de Podemos. Fluye el amor y la pasión en la política española. Pedro, solo quedamos tú y yo. Dijimos aquí hace mucho tiempo que éramos una fábrica de amor y lo estamos cumpliendo. Prometimos que esta fábrica de amor, allá donde aparecía, hacía que germinasen sentimientos mejores. Hemos logrado incluso que esos sentimientos de amor germinen en el Partido Socialista, un poquito en el Partido Popular, hasta en la Casa Real. Denos las gracias, que somos una fábrica de amor. Bueno, la fábrica de amor, los besos, aquel famoso comunicado en el que se apelaba a la felicidad, bueno, esa estrategia de la política es un lugar en el que se puede hacer a la gente feliz. Hoy Juan Carlos Monedero volvía a recuperar esta tesis, la de la fábrica del amor, en su cuenta de Twitter. Veis cómo somos una fábrica de amor y con amor se cambia un país, su odio, nuestra sonrisa. Ha habido todo tipo de reacciones, ya se pueden imaginar, entre otras cosas supongo que es lo que se buscaba expresamente, que esto tuviera vida propia en las redes sociales. Por ejemplo, ¿quién ha reaccionado? Pues desde el Partido Popular, González Pons ha visto una similitud evidente entre el logo utilizado por Unidos Podemos, ese corazón, con el logo del Partido Popular Europeo. Aunque es verdad que, puestos a buscar comparaciones, aquí en la redacción de Vía V se nos ha ocurrido otra un poco más golosa, que es esta, el parecido con el corazón de esta marca de helados. Un corazón así también muy rechoncho. Una cuestión, ¿a ti te gusta lo de la sonrisa de un país, Rubén? Eu, afortunadamente, na miña organización non me deixan opinar destas cousas porque saben que eu son moi soviético para estas cousas, pero eu creo que
cando algúns vimos hoxe a imaxe gráfica, logo nos dimos conta de algo que ti decías. Está moi buscado porque ao final estemos falando durante todo o día, se esa trending topic, eso que pensamos que non ten retorno, logo ten un retorno importante. Eu sí que, eu creo que neste momento, a mí me gustaría máis incluso recuperar o lema de campaña de Podemos, modificado obviamente, pero non sería o mesmo, de oportunidade política de cambio de país. El marketing político. Ayer hablábamos, por cierto, de la campaña del Partido Popular, esa frase de Rajoy que también ha sido tan comentada, yo no corro camino, una cosa así, con esa forma tan particular que él tiene de correr. Os pido brevedad, por favor, en esta estrategia de la apelación al amor como herramienta de marketing, que yo no identifico mucho con Izquierda Unida, que me da la sensación de que son menos de... Sí, más que amor, yo creo que la cosa ya en Podemos y frenesí es poliamor, ¿no? O sea, que es la última tendencia global en materia de amor. Lo más moderno en materia de amor es el poliamor, ¿no? Y yo creo que es a lo que está tendiendo Podemos. Me recuerda también la carta reivindicando el amor que publicó, un artículo que publicó Pablo Iglesias el mismo día que le mandaba la dimisión al secretario de organización, en un gesto más bien poco amoroso. Y luego, el nombre a mí me llama la atención porque me consta que hay mucha gente preocupada por el lenguaje inclusivo en Podemos, si no debería ser Unidos y Unidas Podemos. Por iso xogo do corazón. Supongo que ya se habrá comentado en algún momento. Non entiendo O xogo do corazón. O sea, que tiene que ver unha cosa como... Porque simula unha arroba para integrar os dous xéneros. Deberían poner dous corazóns. Un arriba e outro abaixo. Non sei, bueno. Se utiliza eso, se utiliza unha X moitas veces. E logo escoitar a Pablo Iglesias fíxome rememorar... Sí, porque que efectivamente é o único partido que ten xénero. Sí, claro. Que ten xénero. Eu prefería, a mí me gustaba máis Unidos e Unidas Podemos, pero bueno. Hubo moito debate nas bases feministas de Podemos e de Esquerda Unida con esta cuestión. E logo, escoitando as declaracións aquelas de Pablo Iglesias, facendo ese chamamento a que se negociase con luz de taquígrafos, non, pois teño que reiterar a demagoxia absoluta que supón pedir eso, porque calquera que haxa negociado calquera cousa en calquera momento da súa vida sabe que se lle pon unha cámara adiante, non hai acordo posible, que ningún país... Se me permitides, un país do mundo non coñece ningún país un minuto, se negocia se me permitides, non é nada novo. Nos anos 90, Julián Guita experimentou que os consellos políticos federais foran en aberto, apareceu toda a casuística daquela había menos medios, é certo, pero se podía gravar ao 100%, apareceu a casuística de Nova Izquierda, todos estes cosas, que acabou o tema porque é imposible. Vamos a ver, é que todos podemos entender que hai cousas que teñen que ser con certa discreción, pero que non nos chupamos o dedo. Aparte, a xente sabe que hai unha cámara e, polo tanto, o debate que ten que ser un debate político pola presenza da cámara. Se cortocircuita se dinamita por completo. Si, o amor é mellor que se dea en discreción. Eu creo que aí está claro que se falamos de amor cada un, non? En privado e sen cámaras. Eu creo que aquí a cuestión, e agora xa falando en serio, é dicir, a min estas apelacións ao amor, creo que hai anos, Daniel Ortega me parece que fixera tamén unha campaña en Nicaragua, non? Así, algúns problemas, entón cambiou as cores o rosa, corazón, si era amor, bueno, eu prefiro realmente propostas, programas, pero bueno, xa sei que as emocións e os sentimentos, a miña dúbida, a miña pregunta, a ver, esta campaña en Galiza non se vai facer así, non? En Galicia é Unidos Podemos. Digo, porque iso de un país xa non casa moito tamén co da plurinacionalidade. Esta coalición está registrada na Xunta Electoral Central, excluindo a Cataluña, a Galicia e País Valencia, que teñen as súas propias coalicións, a nosa é Marea. O sea, que o de un país vai por iso. Irá por eles, claro, sí. Irá polo seu, non? Irá polo seu. Paula. Sí, bueno, un pouco seguindo o que decía Carlos, non? De que este amor que prefire propostas, eu creo que dulcifican o logo e dulcifican a mensaxe precisamente para dulcificar a dureza das propostas comunistas que hai detrás de Podemos, non? E ademais o do sorriso, non? Sonrían, decía Pablo Iglesias, sonrían, que se puede, non? Sonrían porque le vamos a subir los impuestos, lo vimos en Santiago y en Coruña, que la primera medida que propusieron fue subir el IVA. Robar una vaca, si tienes dos. Sonrían porque dijimos que íbamos a abrir los comedores escolares en verano, pero no los abrimos. Sonrían porque
está la ciudad llena de baches y no somos capaces de arreglarlo. Sonrían porque tenemos un problema del agua en Ferrol y tampoco tuvimos que avisar a la Xunta para que nos lo viniese a arreglar. Sonrían porque hemos prometido muchas cosas que ahora parece ser, según dice Carmena, que lo que se dice en los mítines son gansadas, que lo que se pone en los programas electorales son sugerencias y, por tanto, esto yo creo que simplemente es una dulcificación de la dureza de las propuestas que hay detrás de... Este é o argumentario do Partido Popular. No, esto es una opinión personal, Carlos, es una opinión personal mía. No, ese argumentario sai nos medios hoxe que é o argumentario do Partido Popular e vese o que o sigues o pé da letra porque de corrupción ninguna palabra, efectivamente. Iso do que hai que falar da corrupción de los 7 millones de euros que tuvo originariamente la fundación que está detrás de Podemos, que vinieron también de Venezuela, que nadie quiere hablar de esos 7 millones de euros, ni en esa película, supongo que empezó hace un año a grabarse la película de Podemos. Que en materia de corrupción tedes que facer política de proximidade. Sí, bueno, hoy efectivamente, hoy hay un tema de corrupción importantísimo, que es que Chávez y Griñán se sientan en el banquillo por 850 millones de euros, que eso no hay nadie en España que lo haya hecho, excepto el Partido Socialista Andaluz. Pero digo, de eso proximidade, es lo único, esa es la corrupción del día. Baltar en Ourense. A ver, eso es lo que hay hoy de corrupción en España. A ver, vamos a hablar un poco de proximidad, porque a mí cada uno aquí queréis hablar de una cosa distinta y vamos a hablar de lo que diga yo, básicamente. Para eso estoy aquí. Viva la democracia. Bueno, decía, política de proximidad y queríamos traer aquí a una medida que se tomaba hace unos días en el pleno de la Corporación Municipal de Vigo. Quien no conozca cómo transcurren esos plenos a lo mejor se va a sorprender porque es un sitio en el que las sesiones plenarias tienen una cierta intensidad, no de ahora, desde hace ya unos cuantos años, pero esto tiene un colofón final que es, como le decíamos, ese reglamento que promovía esta semana el alcalde, el grupo municipal socialista, que se aprobaba como consecuencia de la mayoría absolutísima de la que goza Abel Caballero, que ha sido contestadísimo por parte de la oposición. Tenemos aquí a un representante de la misma, pero que queríamos conocer con un poco de detalle, porque hay cosas que quizás les sorprendan, que tiene que ver con los derechos que el público y que los concejales tienen para intervenir, pero con otras cosas que también vamos a comentar. Pablo Carballo, cuéntanos. Pois sí, aquí temos, este o regulamento que aprobaba definitivamente o pasado luns o Concello de Vigo, o Partido Socialista, decías dúcias de reclamacións e puntos conflictivos. Imos ir un a un, por exemplo, ese o da participación da veciñanza nos plenos. Di isto o regulamento. Artigo 49.1. O público asistente ás sesións non intervirá nelas, nin realizará manifestacións de agrado ou desagrado, nin exhibirá cartéis, pancartas ou similares. Vai máis aló, porque o alcalde se reserva o dereito a quen fora expulsado do pleno por incumplir ese artigo, deixalo fora durante un máximo de 4 meses. Artigo 49.3. Sen prexuízo da súa amonestación e, no seu caso, expulsión, as persoas que no transcurso dun pleno foran reiteradamente chamadas á orde pola presidencia, poderáselles limitar, mediante resolución motivada da alcaldía, a súa asistencia ás sesións por un prazo de 2 a 4 meses. Bueno, o Grupo Socialista rexeita tamén a retransmisión online dos plenos. Non a cuestión menor, porque Vigo é a única das 20 grandes cidades de España que non o fai. Pero tamén se dirixe neste reglamento a nós, os medios de comunicación. Teremos que ter permiso de presidencia para poder gravar nos plenos. Artigo 49.5. Ningún medio, sen atoparse expresamente autorizado pola presidencia, realizará grabacións gráficas ou sonoras das sesións. O novo regulamento do Partido Socialista de Caballero tamén afecta aos grupos municipais. A lei establece que con 2 concelleiros se forma grupo municipal. Así sucede en todos os concellos de Galicia, menos en Vigo. Artigo 21.1. Os grupos municipais constarán de polo menos 3 concelleiros. Ningún pertencerá simultaneamente a máis dun grupo. Unha bella demanda dos veciños de Vigo, rebaixar a porcentaxe que fai falta para levar iniciativas veciñais ao pleno. No anterior regulamento era do 8% do censo. Caballero non só non rebaixa esa porcentaxe, senón que aumenta. 78.1. Ditas iniciativas deben ir subscritas cando menos pola porcentaxe do 10% de veciños do municipio. Bueno, e outra das grandes polémicas, e non polo que escribe, senón polo que omite, está nesto que imos ver, nas comisións obrigatorias. Suprime unha o Partido Socialista, a da contratación. Artigo 34. Comisións obrigatorias. A Comisión de Vixilancia da Contratación Pública.
Primeiro, é o órgano de vixilancia da actividade contractual da Administración Municipal. Segundo, o obxecto da comisión é garantir a aplicación efectiva dos principios de publicidade, libre concorrencia, obxectividade e eficacia na contratación pública. Bueno, a oposición non descarta recurrilo. Hai tamén outra cousa curiosa que ten que ver co propio idioma, porque está vixente a Lei de Normalización Lingüística, aprobada en pleno no ano 1988, que di que o galego é a lingua oficial no Concello de Vigo. Pero nesta normativa se recolle o uso tamén do castelán e se deixa en mans dos concelleiros empregar un ou outro. Artigo 2. Nos debates utilizarase o galego ou o castelán. A oposición non descarta recurrilo, se anunciaron que poden acabar nos tribunais. Bueno, Caballero respostaba así ante esta posibilidade. Por mí, como si se lo pasan a Obama. A mí me da exactamente igual lo que haga. Si le quieren enviar las quejas a Obama, por mí, que se las manden. Haces con Obama xa? Queda un pouquinho longe. Eu creo que é bastante habitual este tipo de declaracións. Este tema é especialmente para nós grave. É certo que Caballero ten que blindarse ante un tipo de oposición que é o da Marea de Vigo, que non tivera toda agora. El solucionaba gran parte dos seus problemas con acordos políticos tanto pois deliberados, de dedicacións exclusivas, con prebendas logo con repartos dentro dos órganos do Concello. A Marea de Vigo non quiso entrar nese xogo, dende logo que dende o inicio tivemos moitos problemas, incluso para unha cousa tan sinxela como ter un espacio físico donde facer oposición, e de feito modifica iso, e di que o Concello de Vigo, que por certo ten 11 plantas, bueno, se hai sitio, pois entón a oposición terá un sitio onde recibir os veciños, e senón, pois está o Monte do Castro onde poder facer unha acampada, ou incluso pois facer onde das vosas casas, non? O problema do regulamento, que é certo que algunhas modificacións sobre a proposta inicial, que eran moi destroyer, se fixeron. O problema do regulamento é que quen está promovendo este regulamento é o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, que precisamente a Federación Española de Municipios e Provincias é a que está sacando día sí día tamén propostas de ordenanzas e de regulamentos que van en todo o contrario. Ademais, é unha cuestión que se contradía el mesmo. Esta cuestión do referéndum cidadá, o regulamento de participación cidadá do Concello de Vigo fala que co 8% das firmas recollidas, pois poderás solicitar ao alcalde ese referéndum. Home, se tes un regulamento de participación cidadá que di que o 8%, por que o regulamento do pleno fala do 10%? Se hai unha ordenanza de normalización lingüística que di que os concelleiros nos expresemos en galego no pleno precisamente para axudar ao proceso de normalización lingüística, por que ti logo introduces eso? Se contradía en mesmo. Deixa un momento, porque como decía, o mellor a xente non coñece moi ben cal é o ambiente no que transcurren os plenos da Corporación Municipal de Vigo. De verdade, non se perdan a peza de Viviana Villaverde porque non ten desperdicio. Provocador y polémico, a Abel Caballero no le tiembla la mano a la hora de demostrar quién dirige el Pleno. Como enmienda, no tiene la palabra, atienda un momentito. Léanos, por favor, la enmienda que propone que votemos. Léanosla. No nos la explique, léala. Léala, por favor. Acuerdo del Concello de Vigo para que se inste ¿Quién? ¿A quién se inste? en la tramitación. Se remató el seu tempo. Bueno, para nota. Tanto otorga la palabra a la oposición Grupo Popular, seu turno. como la retira 30 segundos después. Seu turno. Estoy hablando, le estoy pidiendo... No, está hablando al alcalde. Faga o favor de guardar silencio. Y donde el alcalde decide no intervenir, se encarga su equipo de concejales. ¿Por qué eres tan infeliz? Señora... Una vergüenza, en contra de Vigo otra vez. En contra de Vigo. Atentos a esta secuencia, aunque no lo parezca, tiene el turno de palabra la exconcejala del BNG, Yolanda Veloso. Lejos de escucharla, los concejales socialistas se dedican a la tertulia. Que no promueven o emprego. Y si este es el ambiente entre los concejales, imagínense entre el público. Te advirto por terceira vez. Guarden silencio. Desgraciados. Ahí sí que hay corrupción, ahí entre el público. Ratero, respeto, Siguen a falar os feitos e a democracia. Protestas reiteradas de colectivos contrarios a la gestión del alcalde y que acaban en enfrentamientos entre defensores y detractores de Caballero. ¿Y por qué yo no guarden silencio? Guarden silencio. Eso es unos sinvergüenzas. Guarden silencio.
La policía se ha convertido en parte del paisanaje de los debates políticos, sea para expulsar al público que protesta como para controlar el acceso, revisando bolsos para impedir las pancartas. Ciudadana de Vigo, no nos deja pasar no pleno. Colas como estas son frecuentes para vecinos, políticos y periodistas, que deben acreditarse y aportar sus datos personales antes de entrar a la sesión. Muchos aseguran que los datos van a parar a listas negras y posteriores vetos. Ya tienes excusa para vetarme a mí también, igual que a los 3 compañeros. Momentos de tensión que Caballero pretende cortar por lo sano, aprobando un nuevo reglamento que aumente el poder del alcalde y reduce los derechos del público y la oposición. Bueno, enseguida os escucho, pero vamos a completar este panorama con el punto de vista de un compañero, de un querido compañero de la delegación de Vigo, de Juanma Fuentes, que lleva muchos años cubriendo la información municipal en Vigo. Queríamos saber su punto de vista sobre cómo transcurre, cómo gestiona Abel Caballero, bueno, pues por ejemplo los plenos o la relación con la oposición y con los medios de comunicación. Quiero pensar que ejerce las competencias que tiene un alcalde presidente. A veces interviene de una forma que puede hacer pensar que se olvida un poco de la deseable neutralidad de quien preside, sobre todo cuando su voto no es necesario. También llama la atención que es bastante habitual que hay concejales, últimamente parece que pasa un poco menos, ¿no? Que hay concejales del gobierno que se dedican a interrumpir, a hablar entre ellos poniendo nervioso al oponente. Hubo momentos más difíciles, meses o 1 o 2 años atrás. No existe costumbre en Vigo, especialmente por parte del gobierno, de escuchar al oponente en silencio, no existe. A veces pasa del otro lado también, sobre todo del lado del PP. No se había planteado en los últimos años la necesidad de que hubiera que hacer un nuevo reglamento y desde luego viene rodeado de polémica por una razón obvia, que lo ha decidido un gobierno sin contar con la oposición. Vigo tiene una historia de plenos broncos y más broncos. Quiero decir, los de ahora son bastante normales. Hubo momentos en que, aparte de interrumpirse los plenos hablando, la gente invadía la zona donde se sientan los concejales. Estoy recordando un pleno en tiempos de Manuel Pérez, en que los funcionarios forzaron la suspensión del pleno y se celebró a puerta cerrada, y rompieron varias puertas, estuvieron a punto de ser expedientados luego 70 o 80 funcionarios. Aquello fue realmente serio. Ha habido momentos difíciles, ¿no? Mira que sodes bravos en Vigo, ¿eh? No, Tengo un carácter diferente a cidade, O claramente. pleno foi tomado polo sector naval nos 80 e non tivo que ir a Madrid a negociar a saída. Pablo, tú como ves? A que te cheira isto? Bueno, vamos a ver, o primeiro é que unha norma deste tipo, un regulamento, habería que buscar o máximo consenso posible, inda que evidentemente se aprobe coa maioría necesaria, non? Pero hai que tratar sempre de buscar un plus de legitimidade buscando ese consenso. Logo, hai unha traxectoria que non sei, non podo ponderar adecuadamente porque non son vigués, nin vivo en Vigo, nin coñezo a situación, pero evidentemente parece que as broncas no Concello son, nos plenos e tal, son constantes, non? Eu enmarcaría determinadas cousas que se viron nese reglamento neste ambiente, non? O que parece que se quere solventar, eliminar esa situación e probablemente se sobreactúa en canto as cousas que se incorporan ao reglamento, non? Algúnas das cousas, por certo, son normais, que determinada xente que poda ir aos plenos a alborotar, todo o mundo ten dereito a participar nos plenos, pero nun organismo dese tipo o que non se pode alborotar, non? Por tanto, o primeiro que saiu por aí, que se poda, digamos, amonestar, incluso expulsar a quen estea que non se poda facer determinado tipo de comportamento normal. Logo, claro, hai outras cousas, a transparencia, por exemplo, de cara aos medios, antes falábamos de transparencia, estes órganos teñen que ser transparentes, non podes vetar a medios, non podes negar que se retransmitan. Que que os plenos son públicos. Claro. A ver, Paula. No, bueno, decía Rubén que esto surge ahora porque entra una oposición nueva, ¿no? Esto me está recordando en el año 2007 cuando entramos en Santiago, Bugallo también cambió el reglamento del Pleno porque lo tenía que adaptar al tipo de oposición que tenía, ¿no? Mucho más restrictivo y demás, pero vamos, en ningún caso Bugallo superó a Caballero a pesar de ser los dos del Partido Socialista, ¿no? En un momento en el que estamos hablando de que la participación ciudadana pues tiene que ser mayor, tenemos que facilitar la participación y demás. Paula, yo veo que también hay una ley mordaza que tiene que ver con esto también, con el derecho a manifestarse. Pero vamos a ver, pero es que una ordenanza ni un reglamento de pleno puede que modificar una ley orgánica. En estos momentos por algunos poderes públicos de pero incluso las propias mareas, es decir, a mí cuando se habla de la participación y demás, yo veo también en el alcalde, por ejemplo, de Santiago, que es el que me toca más cerca, veo tics pues también muy autoritarios
si veo, por ejemplo, pues ha privatizado la participación, ha privatizado la democracia, ha contratado una empresa para hacer los presupuestos participativos. Eso que lo explique la Marea, Podemos y todo eso, cuando dicen que son la ciudadanía interpelada, que representan al pueblo, que todo lo llevan a la Asamblea. Hombre, pues contratar a una empresa que según ellos son los nichos de corrupción, hay que acabar con las empresas concesionarias, hay que municipalizar los servicios, y resulta que lo que es más abierto y lo que es más democrático, que es la participación de los ciudadanos, vas y lo privatizas y contratas una empresa para que te hagan los presupuestos participativos en Santiago o en Teo para preguntarle a los ciudadanos pues qué sendas peoniles hay que hacer o no, pues hombre, eso resulta muy sorprendente, la nueva política. Bueno, vamos a ver, eu xa o dixen, eu, claro, efectivamente son vigués, hai moito tempo que non vivo en Vigo, viñen a Coruña hai 26 anos e vin cousas en Coruña que me lembran perigosamente o que está pasando agora en Vigo. E claro, perigosamente, esa sabemos como acabou de Coruña, en Vigo xa levan varios imputados tamén, supoño que ten que ver con iso, non? Porque nun momento no que, en fin, todo o mundo encha a boca coa participación, coa transparencia, en no que estaremos de acordo que o mellor desinfectante que hai, non? É a luz do sol, cando alguén quere impedir que haxa comisións de control da contratación, cando alguén quere impedir en contra do que di a lei, o que di o regulamento orgánico, non? O Real Decreto que regula o funcionamento das entidades locais, que os plenos sexan realmente públicos, a publicidade hoxe tamén é que se transmita. Eu creo que esa debería ser o propio Concello quen transmitise públicamente iso, verdade, a través de streaming e estas cousas, pero claro, cando iso se quere impedir é porque se quere ocultar algo, porque se quere ocultar a falta de comportamento democrático, de conviccións democráticas do propio alcalde, acabamos de velo, e dos seus concelleiros, porque se queren ocultar decisións que non serían presentáveis diante da cidadanía, e o meu pregúntome cal é a diferencia entón entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Eu non a vexo. E en Vigo, ademais, houve moitos problemas, pero incluso cunha maioría absoluta do Partido Popular, eu creo que iso tamén hai que recoñecelo, o alcalde daquela, Manuel Pérez, non se lle ocurriu modificar un regulamento orgánico que era modélico. En Vigo, por exemplo, non había límite para o número de mocións que se podían presentar polos grupos municipais. Bueno, pois podían estar no pleno ata as 12 da noite. Pois ben, pero iso é un exercicio de democracia. De dinamismo democrático. Pasaba en Santiago hasta que entramos en el 2007. Pois ese é un exercicio de democracia. Que chegue este señor e que acabe con todo isto, creo que debería levar a reflexión. Teño que poñer un punto seguido aquí, porque aparte... Que vai facer Leiceaga con isto? Non sei se vai facer algo Leiceaga con esta cuestión. A ver, podo levantarme xa? Vale, perdona de compañeiros, porque iba camino de Mila Méndez, que a teño ali sentadiña xa toda formal, para falarnos de que vai acontecer esta semana en Informe en V, que creo que vai falar con nenos, creo. Estivemos con nenos pequenos que son uns fora de serie. Están de moda os nenos últimamente, pero nos imos sacar cousas moitísimo máis interesantes das que vimos nos últimos días. Nenos, para que? Facendo que, Mila? Pois que fan de todo, hacen dende deporte a uno que es un crack en las matemáticas, es el Usain Bolt de las matemáticas, en menos de 9 segundos resuelve operaciones que te quedas asombrado mirándolo y bueno, si quieres vamos a conocer a los primeros, que yo creo que ya no necesitan presentación, son los Furious Monkey House, los entrevistan en revistas especializadas de música, se los rifan para festivales. Ese grupo de música, bueno, organizado gracias al talento de un profesor que estimuló a un grupo de alumnos para que montaran este grupo que está arrasando en todos los sitios. Iba a decir que lo que seguro que le dará más envidia a los otros músicos es que han grabado su disco debut en Abbey Road, que aquí es nada. Impresionante, desde un colegio de Pontevedra. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Fue una pasada. Dijimos, bueno, pues grabaremos en algún estudio por aquí, en Galicia, cerca. Pero bueno, el mono decidió que no haríamos eso y allá nos fuimos a Londres. Era increíble todo, la calidad que había allí, los instrumentos, una pasada, el piano de John Lennon con el que grababa Maya, las guitarras, era todo high class. Y decir, aquí estuvieron grabando genios de la música. Y yo en el momento que llegué, el último día de la grabación, y escuché lo que habíamos hecho, le di al play, a mí casi me da un sopón, me saltaban las lágrimas, estaba súper contento. Bueno, os Furious Monkeys, efectivamente, un dos grandes fenómenos, algo para presumir moito, dous colexios, dous centros públicos de Pontevedra, que estás nestes momentos sendo o grupo Revelación, con ese profesor que mantén acochado a súa identidade con esa careta. Bueno, en fin, unha historia chulísima, verdade, con todos estes rapaces tan talentosos. Comparten manager con Vetusta Morla.
dos máis importantes que hai agora. Bueno, estes por unha parte, máis nenos. Máis nenos, seguimos con música porque esta rapaza Laura tamén é unha fora de serie tocando violín. Imagínate que con 14 anos xa entrou na orquesta xoven da Sinfónica e bateu un récord, porque foi a máis xoven que ingresou xa con esa idade. Imos escoitala tamén porque é unha virtuosa. Adiantaron 2 anos, creo, a entrada media, que era os 16 anos. Ahora ten 15, a entrada media, a entrada é aos 16, a obligatoria. Adiantaron 2 anos con 14. como consecuencia do seu talento. E fala así. Vamos a escoitala. 2 años, digamos, por delante, psicológicamente es una carga pesada, ¿no? Son muy majos y la verdad les da un poco igual que sea más pequeña. Puede absorber mucho más de lo que realmente aquí le podemos ofrecer. Marcan del arco, muy libre. Lo interesante para ella sería, pues incluso este curso que viene ya, no hacer sexto, ¿no? Y acabar, irse fuera ya. En otros países la educación se amolda al alumno. Hay niños prodigio, pero yo no soy un niño prodigio. Bueno, pero falastes tamén con deportistas, porque tamén hai nenos facendo cousas increíbles neste mundo, neste caso un nadador, creo que. Un nadador que o máis xoven tamén da selección española paralímpica. Imagínate, para que nos fagamos idea da súa valía, que o medallista español Chano Rodríguez dice que vai ser o seu sucesor. Bueno, pues, vamos velo, escoitalo tamén. Veña. Hola, soy Jacobo. Hola, soy Chano, estamos aquí en Futsal, en el europeo. Y hemos venido para darlo todo y ir a tope. A tope, a tope, a tope. Es el nadador más joven que ha participado en los europeos. Prodigio no creo que sea, pero extraordinario, fuera de lo normal, sí. Él apenas tiene tiempo pues para ir con sus amigos. Yo soy competitivo, me gusta siempre ganar y disfruto también compitiendo igual que entrenando para ganar. Bueno, pois nadadores, sei o que digo cando digo que un crack, porque non é nada doado de manter un entrenamento seguido desta disciplina deportiva. Pequenos cracks, sábado, desde a noite, isto é un pequeniño adianto. Sí, porque temos imaxes impresionantes de unha rapaza de 7 anos como manexa a moto en trial, que compite tamén, e a do rapaz matemático, que tamén é increíble. Bueno, estupendo, galegos do futuro que están facendo cousas importantísimas xa no presente. Graciñas, Mila, como sempre, por poñernos a vela aí na boca para degustala definitivamente o próximo sábado. De momento, imos ao plato informativos, porque Uxía Rodríguez, como sempre, está pendente de outras historias para compartir con todos ustedes. La vida a veces puede ser muy injusta aunque uno cumpla las leyes, como por ejemplo las de toponimia. Les vamos a situar primero. En un concurso televisivo, una participante se enfrentaba a la pregunta decisiva. Si acertaba, continuaba; si fallaba, se iba para casa. Finalmente, tuvo que abandonar a pesar de haber acertado. El problema, pues que cuando le preguntaron por el nombre de la costa más peligrosa de Galicia, ella optó por utilizar el gallego, pero la respuesta estaba en castellano. Ver para creer. La Costa de la Muerte, claro que sí. Gallego, Costa de la Muerte. Bueno, Mila, coloca ahí bien. Qué rabia, ¿no? Con el coro. El museo más visitado del mundo cerrará sus puertas. El Louvre no abrirá este viernes para evacuar todas las obras que pueden estar en peligro. El objetivo es moverlas a los pisos más altos de la Pinacoteca. Las graves inundaciones que se están produciendo en París por el desbordamiento del Sena han obligado al gabinete de crisis a tomar esta decisión. Y es que el nivel del río se acerca a los 6 metros. El Louvre, recuerden, recibe cerca de 9 millones de visitantes cada año. Hay cosas que se dan por ciertas antes de ser confirmadas. A veces se falla, pero otras se acierta. En el caso de Prince ha sido esto último. Las autoridades estadounidenses han confirmado que falleció por una sobredosis de opiáceos. La teoría que planeó desde el primer momento, desde aquel 21 de abril, cuando encontraron el cuerpo del icono del pop a sus 57 años en su casa estudio de Paisley Park. Otra vez Inditex, otra vez una gran capital, otra vez en una de las principales calles comerciales del mundo. El gigante textil gallego ya tiene en Oxford Street, corazón de Londres, su quinta tienda. A Zara, Bershka, Pull&Bear y Massimo Dutti se une ahora otro familiar, Stradivarius. Y no será uno cualquiera, sino el Stradivarius más grande de todo el mundo. 1.500 metros cuadrados y 3 plantas, aunque la última no abrirá al público hasta el año que viene.
Ni sondaje, ni Sigma 2, ni Metroscopia, ni el CIS. Vox ha recurrido nada menos que a Foro Coches para concluir que las próximas elecciones serán la cuarta fuerza más votada de España, por encima incluso del Partido Socialista. Este es el mensaje que el partido ha publicado en Twitter. En una encuesta de una popular web, Vox se sitúa en el cuarto puesto. Lo que omitieron es que esa famosa web era Foro Coches, cuya fiabilidad es, como ya se pueden imaginar, prácticamente nula. Un usuario puede votar las veces que quiera y estos sondeos los hacen todos los meses con resultados completamente dispares. Conocíamos a las víctimas de la crisis, del terrorismo, de la violencia de género o del franquismo, pero el Ayuntamiento de Valladolid ha mostrado su solidaridad con un nuevo colectivo, el de las víctimas del periodismo. Proponemos el apoyo sin fisuras a las víctimas del periodismo y el rechazo a cualquier acto o personas que lo enaltezcan, escribía en su cuenta el PP de Valladolid. Sus seguidores pronto se empezaron a preguntar si se trataba de un hacker, de un lapsus o de algún tipo de mensaje en clave, pero no, ya han respondido. La culpa fue del corrector automático que cambió terrorismo por periodismo. El peligro de los correctores, que hay que tener siempre mucho cuidado con Bueno, ellos. yo es que creo que lo que se ha vuelto muy peligrosa es esta profesión, o sea que a lo mejor no iba tan desencaminado el corrector. Muchísimas gracias. Del plato de informativos nos vamos a Love the Record, saben que hoy es jueves y que hacemos repaso de lo que ha pasado por aquí, del proceso de la semana. Off the record. Después de escuchar a Martiño Noriega soltar 30 veces la palabra proceso, Nos procesos. En ese proceso. Tenemos que ser conscientes de todo ese proceso. hemos descubierto que sí, la enfermedad es contagiosa. Para unha discusión vulgar sobre o proceso. É un proceso. Cada do proceso. Todo proceso. O proceso. En este proceso. Estás nun proceso. Creo que o proceso. Non pretendo, porque ese sería o proceso. Que é o que cambiou? Pois eu creo que cambiou o proceso. Pues eso, estamos un poco preocupados. Por cierto, no sé si se han fijado que Pablo Carballo tenía una expresión esta semana en su rostro de satisfacción absoluta. Bueno, decíamos, una referencia que hemos escogido. Era como que iba sobrado, sobradísimo. Un repaso de la... Luego nos enteramos del porqué. El tío se lo tenía muy callado, pero se ha construido una máquina capaz de romper los ejes espacio-tiempo y hacer coincidir a Leopoldo Calvo Sotelo y a Castelao en un mismo parlamento. Anos 35-36, finais do 35, principios do 36. Bueno, el que tiene boca se equivoca. No era la de José Calvo Sotelo, sino la de Leopoldo Calvo Sotelo, así que disculpas pedidas. Recuérdenlo siempre. Estivo Viviana Villaverde. También Domingo Samper. Precisamente por algúns deses perfiles que enumeraba aí Viviana, Villaverde, Qué gracia. También Ernesto Sánchez Pombo. No. También Lara Méndez. Por certo, cantas portas ten a muralla de Lugo, alcaldesa? 9. Contabas na web hai 10. Eu tería que ir ali a contalas, non sei se falta alguna. Aunque ya la segunda que la lías empieza a costar tragar. Por certo, non sei se sabe cando fundaron os romanos Lugo. No 2 antes de Cristo. No, século 2 antes de Cristo. Bueno, máis ou menos, sí. En torno a 13 ou 15 anos antes de Cristo. Cal é a súa etapa? Ese gesto que tan bien dice, la estoy liando parda. Cal é a súa etapa? Menos mal que los suspensos del profesor Blanco Valdés. Bueno, eu felicito, por suposto, a Carmen, como é obvio. Foi unha miña e estou... Alumna de Roberto, acabamos de descubrir. O meu antigo mestre profesor. No tienen carácter retroactivo, que si no, madre mía. Recordas cal é a cifra do presuposto, a cifra máxima dos presupostos da Xunta? Cal foi o tope dos presupostos da Xunta? Pois a verdade é que de presupostos non é das cousas que máis Tampoco, controlo. por cierto, qué ciudad Lugo, ¿eh? Que no es que no tengan hora en sus calles, es que por no tener... Como era? Como era? Non quero ser morbosa, non? Pero moita xente non estivo nun calabozo. Oscuro, un habitáculo de 2 metros por 1,5 metros, sin luz, sin ventana, sin hora. Ni en los calabozos tienen hora. Y ahora que sabemos que Barreiro está desatado con sus pronósticos, pero por una razón muy concreta... Creo que facer vaticinios sobre o que vai pasar nos próximos decenios bueno, un pouco arriscado. Sí. E, bueno, como... A mí quedame pouco por decenios que non me vou ver derrotado. Y que Lara Méndez ya tiene elegida pareja para Hastar Pista. Pero non vale escoller unha disciplina e unha parexa de baile. Sí, o sea, podes escoller... Sí, veña, vai. A muñeira con besteiro. Unha muñeira con besteiro. Nos dicimos, alcaldesa, Barreiro,
de hoxe nun ano. Atopámonos outra vez neste plató. Quería empezar esta conversa cunha fotografía da nosa convidada desta noite, a ver se se recoñece. Aí a temos, a rapaza, aquela rapaza, Lara Méndez. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. En fin, una semana intensísima que seguro que repetiremos a partir del lunes próximo. Muchísimas gracias, Carlos, Rubén, Paula, muchas gracias por acompañarnos. Pablo, regresamos el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Sean felices.